las órdenes religiosas ya en la era cristiana. Bueno, estos hermanos profetas tienen mucho de lo que después con el tiempo, en nuestra era, con los padres del desierto en primer lugar, fue la fundación del monacato, el monacato cristiano. Retirarse al desierto, vivir una vida austera, de oración, vivir en comunidad, tener no un superior, sino que una suerte de padre espiritual. Bueno, eso ya lo encontramos aquí unos cuantos siglos antes y aquí en unos cuantos textos del Antiguo Testamento. A ver, relatos o lugares que nos den muestra de dónde sale esto de los hermanos o de profetas o de los hijos de profetas, son por lo menos todo este cuadro con textos que hay aquí. Son textos que en el fondo nos van a referir los lugares de donde se habla de los profetas, de estos hermanos profetas. Juibeá, Ramá, Betel, Jericó, Gilgal, Samaria, en fin. Y hay un texto que es el que aparece aquí, Primera de Reyes 18:4, que nos da algunas claves que nos hacen imaginar cómo era este movimiento, cómo eran estos hermanos profetas. Dice el texto, lo tengo yo aquí en mi apunte: cuando Jezabel mataba a los profetas de Yahvé, Abdías, el mayordomo de palacio, tomó a 100 profetas y los escondió en 2 cuevas en grupos de 50, proporcionándoles comida y bebida. Eso aparece en Primera de Reyes 18:4. Entonces, vamos a ver si es que nuestra traducción de acá nos ofrece algún otro dato interesante, pero no debiera. El texto es como bastante sencillo. Y 18:4. Elías, cuando Jezabel masacró a los profetas de Yahvé, le pone más color aquí, y traduce el nombre de otra manera. Obadías, según mi traducción es Abdías, había tomado a 100 de ellos y los había escondido de a 50 en cavernas, a donde les llevaba pan y agua. Ya, un análisis muy simple nos hace decir, bueno, si escondió a 100 profetas y ya habían masacrado unos cuantos, es porque había muchos profetas, independiente de que el número sea exacto o no. Sabemos que muchas veces en la historia bíblica el número se amplifica por una cuestión simbólica, pero aún así da un número grande y dice que ya se habían masacrado varios, por lo tanto no es que haya uno, dos o un grupito chico. Claramente la idea es que hay hartos profetas. Ahora, en tiempos de Eliseo, que es más o menos el tiempo en que están situados estos textos, tenemos algunas notas o algunas características que nos hacen concluir o nos hacen sospechar, por lo menos, que esto de los hermanos profetas, o estas comunidades proféticas, gozan ya casi de una institucionalidad. Como le decía recién, no es que hay un grupito de profetas por aquí o por allá, sino que realmente se conoce una institución de hermanos profetas o de hijos de profetas. Su reclutamiento en tiempos de Eliseo, si uno va recordando ahí algunos textos, su reclutamiento es normal y es preciso ampliar su residencia. En este texto, Segunda de Reyes 6:1-7, precisamente se habla de que es necesario ampliar una suerte de campamento donde viven. En sus comunidades toman la comida en común, pobremente preparada, llevan una vida austera. Estos textos que aparecen aquí justo al final de la frase son los que en definitiva donde uno encuentra el argumento. Lo que les decía recién, como principio de la vida religiosa o del monacato cristiano, aquí ya hay un antecedente, además de todo el simbolismo, o más que simbolismo, de toda la carga bíblica desde ya y de la historia de la salvación que puede tener, por ejemplo, el Monte Carmelo como lugar ahí especial del profetismo, Elías, Eliseo, en fin. Y bueno, y ahora agreguémosle este dato. En sus comunidades, ahí ya lo leímos, se toman la comida en común y pobremente preparada. Se dedican al éxtasis profético, pero buscado en común. No es que alguno, qué sé yo, a través de la música se provoque el éxtasis y profeticen. No, siempre en comunidad, siempre juntos. La concepción en definitiva de comunidad o de pueblo o de familia profética está muy clara.
este trance, el trance del éxtasis, puede ser a veces violento, pero al mismo tiempo comunicativo. Es bastante, en ese sentido, lo de comunicativo es bastante clarificador. El texto de Samuel, primera de Samuel 19, que antes de decirles nada voy a leerlo. 19, 20, 24. Dice: Saúl mandó entonces unos hombres para que se apoderaran de David. Cuando se encontraron con un grupo de profetas que estaban profetizando, se entiende que se habían provocado el éxtasis y que estaban profetizando, y Samuel los presidía, el Espíritu de Dios se apoderó de los enviados de Saúl, quienes se pusieron a profetizar. Se lo comunicaron a Saúl, quien mandó a otros mensajeros, los que también profetizaron. Por tercera vez, Saúl mandó mensajeros y estos también se pusieron a profetizar. Es decir, este éxtasis o esta comunicación del Espíritu que reciben los profetas, luego de provocarse o de buscar o de encontrarse con el éxtasis, no solamente es para ellos, sino que los que van llegando, al menos el texto sí lo demuestra, estos enviados de Saúl, también van recibiendo esta suerte como de infusión del Espíritu para poder profetizar. Y finalmente, una última característica, si quieren ustedes, de lo que pudiera ser este movimiento, esta familia, esta hermandad, fraternidad de profetas, es que la profecía o el trance para profetizar, sobre todo tenía una función litúrgica. Siempre está relacionado con las celebraciones litúrgicas. De hecho, el texto que ahí aparece, 1 Samuel 10:5, habla que los profetas vienen bajando luego del culto en el templo, el culto litúrgico, y que eso ellos lo van como extendiendo al resto de la vida del pueblo de Dios. Con todos estos antecedentes, ya uno puede, siguiendo obviamente a los expertos, así como uno ve esto y dice, bueno, de aquí qué conclusión podemos sacar, bueno, que existía un movimiento, que eran fraternos, y nada más. Siguiendo a los expertos y adelantándonos a lo mejor a hartos argumentos, porque como les decía al principio no tenemos mucho tiempo, podemos descubrir o inferir al menos que estos hermanos profetas se fueron haciendo su lugar, por supuesto, en el pueblo, y eso fue provocando algunos, llamémoslo así, tensiones, gracias, asperezas con el resto del pueblo. Y es lógico, desde el punto de vista que veíamos al principio, que el pueblo de Israel fue mucho tiempo un pueblo nómada, y por lo tanto iban de campamento en campamento, por eso ellos armaban su campamento, pero iban de campamento en campamento, hasta que empezaron a fraternizar, llamémoslo así, o a convivir con los cananeos, y se empezaron a quedar, y eso no solamente que se instalaron en un lugar y pudieron fundar lo que ya propiamente podríamos llamar un pueblo, sino que también se fueron quedando sedentarios o haciendo sedentarios en algunas costumbres. Se fueron, dicho ya en términos si quieren más nuestros, más actuales, se fueron acomodando. Fueron haciendo que su sociedad ya no fuera la sociedad ideal que en algún momento pensaron para el pueblo de Israel, o como Dios quiso o proyectó, o como Moisés, en definitiva, proyectó el pueblo y la tierra prometida y toda esa añoranza, sino que el pueblo se empezó a acomodar en lo económico, en lo social, dicho ya de manera, si quieren ustedes, peyorativa, se fue aburguesando. Y obviamente la actitud de este grupo de profetas, de esta familia profética, era una oposición, era en el fondo una constante denuncia, y aquí a lo mejor